Compañeros, tengan muy buenas noches. A todos los de la sección D, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, y como lo hago todos los días en clase y especialmente los días viernes, especialmente ustedes, su última jornada académica, luego de haber terminado una jornada laboral en esta semana, pues mi agradecimiento que están ustedes aquí en vivo en esta transmisión para continuar con el desarrollo del tema que nos ocupó el día lunes de esta semana. Comentaba en la otra clase que afortunadamente solo un alumno pidió examen extemporáneo. Estoy por hacérselo al terminar esta clase, 8:30 de la noche, y entonces este fin de semana pues me daré a la tarea de pasar sus notas, y primeramente Dios, después de mediodía, el 2 de mayo, tendrán ustedes sus notas. Voy a continuar con muy buenas noches a todos. Voy a continuar con el tema que dejé inconcluso sobre el instrumento público, comentándoles nada más que me quedaba solo referirme al tema de los fines del instrumento público. Recuerdo que les hablé sobre los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, instrumentos públicos que van fuera del protocolo, y también hablamos, que fue donde la verdad tuve más comentarios, más preguntas, más dudas, y la interacción pues entre ustedes y mi persona pues fue buena el día lunes, que surgieron muchas dudas con respecto al tema de los documentos privados con firma legalizada y sin firma legalizada. Por ello solamente me falta hablarles a ustedes o decirles a ustedes que para finalizar ese punto, el punto número 9 del programa, que era lo relativo al instrumento público, solo me restaba que ustedes escribieran o explicarles el tema de las finalidades o los fines del instrumento público. Les quedó en la pantalla, les quedó en el video. Recuerdo que aquí fue donde lo borré hoy por la tarde, antes de ponerles esto en la pizarra. Recuerdo que decía aquí fines del instrumento público. Si quieren se los dicto, lo copian rápido porque es muy breve este tema, y entonces cuando hablemos del valor probatorio y al valor formal del instrumento público, pues hablaré un tanto al respecto de estas finalidades del instrumento público, porque precisamente vamos a hablar de la eficacia y certeza jurídica del instrumento público, que viene relacionado a ese tema precisamente de lo que es la finalidad o los fines del instrumento público. ¿Cuáles son los fines del instrumento público? Es perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Ese es el primer fin o la primera finalidad. Perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. 1. 2. ¿Sí? Hacer prueba dentro del juicio o fuera de él. O sea, dentro de un juicio o fuera del juicio. Eso es los fines o las finalidades que persigue el instrumento público. Y ahora vamos a hablar, ya que terminamos este tema del instrumento público, solo recordarles, ¿verdad?, para que ustedes tengan claro, cuando yo me refiero a los instrumentos públicos, cuando me refiero al instrumento público, estoy hablando en términos generales. Aunque yo hablara, digamos, de decirles a ustedes el instrumento público, cuando hablo en singular y hablo del instrumento público, piensen ustedes en qué voy a seguir. Si es escritura pública, si es acta de protocolización o si es razón de legalización de firma, es un instrumento público que va dentro del protocolo. Si es un instrumento, acta notarial o acta de legalización de firma y legalización de fotocopias de documentos, es instrumento público que va fuera del protocolo. Con ello, compañeros, vamos a hablar hoy, antes de entrar a hablar sobre el valor formal, el valor probatorio, las clases de impugnaciones. Les comento que en la otra clase, pues a pesar de que les robé todavía unos 7 u 8 minutos más, no logré concluir el tema de la falsedad del instrumento, solamente me quedé en nulidad. Espero que con ustedes pueda terminar este tema de
por lo menos quedar empatado, quedar pues de manera paralela con la otra sección, para explicarles lo que es la nulidad de fondo y la nulidad de forma. Para ello, mucha atención, compañeros, con este tema que vamos a platicar ahorita, porque de aquí y de la comprensión o la explicación que yo les dé a ustedes, se va a desprender la importancia de que conozcamos estos requisitos. Debemos de conocer los requisitos generales, esenciales y no esenciales de los instrumentos públicos para que ustedes puedan comprenderme con mayor facilidad cuando hablamos de la nulidad de forma, de la nulidad de fondo y cuando vamos a hablar de falsedad material y falsedad ideológica. Es importante entonces que pongan ustedes toda atención, porque también es materia y es objeto de examen cuando diga yo requisitos generales, requisitos esenciales y requisitos no esenciales. Decía también en la otra sección, no recuerdo, pero si ya lo hice lo voy a repetir y lo voy a decir. No sé si ya hicimos el ejercicio de cómo determinar cuáles son requisitos esenciales y cuáles son requisitos no esenciales del instrumento público. Para Mildred Sandoval, ¿cómo aclaro un ejemplo? Quiere decir dentro del protocolo. Gracias. Bueno, recuérdense que yo les dije a ustedes que hay instrumentos públicos protocolares y extraprotocolares, instrumentos dentro del protocolo, instrumentos fuera del protocolo, y entonces también se le denominan principales los que van dentro del protocolo y secundarios los que van fuera del protocolo, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo protocolares o cuando yo les digo instrumentos que van dentro del protocolo, son aquellos que se redactan en hojas de papel sellado especial para protocolos y que llevan un número y que cumplen con las formalidades tanto generales como las esenciales y las no esenciales. Pero cuando digo van dentro del protocolo, este es un protocolo. Está empastado, nosotros lo guardamos, lo conservamos, por eso decimos que vamos a perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad, porque aquí los guardamos, porque aquí los conservamos, porque aquí los protegemos. Y si ustedes se dan cuenta, entonces vamos a decir documentos o instrumentos protocolares, los que están dentro del protocolo, los que guardamos, los que conservamos, los que protegemos, los que empastamos, y todo instrumento público que va faccionado en hoja de papel sellado especial para protocolos, a eso les llamamos protocolares, a eso les llamamos principales o a eso les llamamos dentro del protocolo. ¿Cuál es un ejemplo de un instrumento público protocolar o que va dentro del protocolo? Es este. Este es un instrumento público que va dentro del protocolo. Escritura número 479 del 6 de octubre del 2014. Este instrumento público va en hoja de papel sellado especial para protocolos, tiene la firma de los otorgantes, tiene el ante mí, y entonces eso pueden determinarlo ustedes y así lo pueden establecer. Para Mildred, entonces, dentro del protocolo son escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Artículo 29, artículo 63 y artículo 59 del Código Notarial. Bien. Continúa entonces con este tema muy importante, vuelvo a repetirles, de los requisitos esenciales, generales y no esenciales. Para J.C. Palencia, los documentos privados, según el artículo 63, el artículo 63 no se refiere a los documentos privados. El artículo 63 se refiere a las actas de protocolización. Dice, podrán protocolarse. Son actas de protocolización para J.C. Palencia. Esas actas de protocolización están en el artículo 63. Si hablamos de documentos privados no están contenidos en el Código de Notariado. No, el notario no tiene participación de documentos privados. ¿Se recuerdan ustedes que el único artículo que yo les refería a ustedes de que se habla o que se determina de documentos privados
es el artículo del arancel, el artículo 109, numeral 13, que dice: por la redacción de un documento privado, solamente lo redacta el notario del documento, pero no tiene participación, no califica, no legitima, no tiene responsabilidad del documento, y por eso se le llaman documentos privados. Así que, por favor, a JC Palencia, me imagino que es con Juan Carlos Palencia, los documentos privados no están dentro del código notariado, porque el notario no participa, porque el notario no elabora documentos privados ni tiene responsabilidad. A Juanjo, no sé a qué se refiere Juanjo, con qué libro, cómo se llama mi libro. La verdad les digo, si fuera libro académico, no he escrito yo libros de derecho notarial, pero si se refiere a esto, este es el protocolo, este es el artículo 8 del Código Notariado: colección ordenada de instrumentos públicos, de escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Así lo dice la ley, y así le deberíamos de llamar, ¿verdad? El protocolo, colección ordenada de instrumentos públicos, ¿sí? Bien. Entonces, compañeros, sigo con esto, y esto es importante porque no voy a poderles hablar del tema de la nulidad si no termino de hablar de este tema tan importante. Fíjense que cuando hablo de requisitos generales, y esto es lo importante de la clase del día de hoy, cuando hablo de requisitos generales del instrumento público, es regresar a uno de los primeros temas del derecho notarial que hablamos en clase. Y ese de los primeros temas de clase era ¿qué es el derecho notarial? ¿Sí? Derecho notarial es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la función notarial, la organización notarial y la teoría formal, la forma del instrumento público, y eso requiere el cumplimiento por parte del notario de estos requisitos generales, esenciales y no esenciales del instrumento público. Preguntarán ustedes, ¿será fácil determinar o será fácil distinguir o será fácil saber cuáles son los requisitos generales, cuáles son los esenciales y cuáles son los no esenciales? Pues lo explico a ustedes para que tengan facilidad en poder determinar ustedes cuáles son este tipo de formalidades. Comienzo con el artículo 29 para referirme a los requisitos generales del instrumento público. Y es que cuando me refiero a requisitos generales del instrumento público, me estoy refiriendo a que esos requisitos son aplicables para todos los instrumentos públicos que ya les dije. Ya sea que vayan dentro del protocolo o que vayan fuera del protocolo, son requisitos generales del instrumento público los contenidos en el artículo 29 del Código Notariado. Del numeral 1 al numeral 12, ustedes dicen, estos son requisitos generales que van a ser aplicados para todos los instrumentos públicos, sea un acta notarial, sea una legalización de firma, una legalización de fotocopias, sea una escritura pública, un acta de protocolización. En la parte conducente, en lo que proceda, en lo que sea aplicable, el requisito general debe de formar parte del contenido de la escritura pública, del instrumento público en general. Entonces, en el artículo 29 encuentran ustedes los requisitos generales del instrumento público. Desde el numeral 1 hasta el numeral 12 del artículo 29 van a encontrar ustedes los requisitos generales. El artículo que me refería ahorita, me está preguntando Isaías Castro, es el artículo 29 del Código Notariado, y de ahí se van a desprender también los requisitos esenciales y los requisitos no esenciales del instrumento público. Como ya concluí con esta introducción de decirles a ustedes cuáles son los requisitos generales, cuáles son las formalidades generales del instrumento público, ustedes tienen que darle lectura del numeral 1 al numeral 29 y determinan estos son los requisitos generales. ¿Que vamos a aplicar un acta notarial? Sí. ¿Por qué razón? Porque el acta notarial en el artículo 61 dice: el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia,
el nombre de la persona que lo ha requerido y ahí nomás. Esas son las formalidades que establece y que determina el artículo 61 para un acta notarial. Pero, ¿qué hay en cómo vamos a identificar al otorgante? ¿Qué hay de los datos individualizantes? ¿Qué hay si dentro del acta notarial comparece el gerente general de una sociedad anónima? Eso no lo dice el artículo 61. Entonces tenemos que aplicar los requisitos generales de todos los instrumentos públicos para lo que sea aplicable a cada uno de los instrumentos. ¿Sí? El artículo 61 no dice. Cuando hablamos de actas de legalización de firma, si ustedes miran en las actas de legalización de firma, solo dice lugar y fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por los medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29 de esta ley. Y ahí se refiere, y ahí nos cita, y ahí nos remite directamente al artículo 29 porque son requisitos generales que son aplicables a todos los instrumentos públicos que ya sabemos. Protocolares dentro del protocolo, extraprotocolares fuera del protocolo. Pero ahora viene lo importante aquí, y como ya saben ustedes cuáles son los generales, ya determinaron ustedes que del numeral 1 al numeral 29, al numeral 12, perdón, del numeral 1 al numeral 12 del artículo 29, ya determinaron ustedes que ahí encuentran. Ahí pueden estudiar, ahí pueden analizar y ahí se pueden referir cuando hablamos de requisitos generales del instrumento público. Pero luego viene algo muy importante. Esenciales y no esenciales. ¿Cómo distinguimos los esenciales? ¿Cómo distinguimos los no esenciales? ¿Qué aplicación tiene o qué sanción tiene la omisión de requisito esencial? ¿Qué sanción tiene la omisión de un requisito no esencial del instrumento público? Pues lo vamos a saber y lo vamos a estudiar. El artículo 31 nos da con mucha facilidad, con mucha certeza, así muy puntualmente, estamos así que focalizados los requisitos esenciales del instrumento público, y el artículo 31 nos dice cuáles son los requisitos esenciales, que vamos a saber en este momento, pero que la omisión de los mismos nos da como resultado la nulidad de forma del instrumento público. Y entonces piensen ustedes la responsabilidad del notario, esa responsabilidad civil que se va a generar, porque la omisión de un requisito esencial del instrumento público da como resultado la sanción de ¿qué? De la nulidad de ese instrumento público, porque el notario omitió, conociendo los requisitos esenciales, sabiendo cuáles son, omitió un requisito esencial en el instrumento público, y eso lógicamente va a hacer que ese instrumento adolezca de nulidad de forma. Y luego, si omitimos requisitos no esenciales del instrumento público, entonces nos van a poner una multa de acuerdo a lo que dice el artículo 33. El 32 habla de lo relativo a la nulidad de forma si omitimos requisitos esenciales. Pero el artículo 33 siguiente dice: la omisión de las formalidades no esenciales hace que el notario incurra una multa de 5 a 50 quetzales. Ahí, si omitimos requisito esencial, nos ponen una multa. Los requisitos señalan el Código Civil, el Código de Comercio, para los documentos que ahí se indican, los requisitos esenciales para los contratos también. Sí, Yuli, si estamos hablando de formalidades de los contratos, pues lógicamente los vamos a encontrar como requisitos del contrato, del negocio jurídico, ¿sí? Y por eso, cuando creo que Yuli se me adelantó un poco, pero por eso creo que ese adelanto de ella es significativo para poderle decir que por eso la ley determina que hay nulidad de forma y hay nulidad de fondo, ¿sí? Y brevemente les digo, cuando hay nulidad de forma, omitimos requisitos del instrumento público. Cuando hay nulidad de fondo, lo que usted pregunta, Yuli, omitimos requisitos del contrato, omitimos requisitos del negocio jurídico, ¿sí?
El objeto no es lícito, hay una omisión de eso, de la formalidad que establece para la validez de un negocio jurídico. Entonces, lógicamente, sí hay sanción. ¿Y cuál es la sanción? La nulidad de fondo, porque es el negocio jurídico, ¿sí? Pero sí, usted tiene razón, si omitimos, digamos, las formalidades, los requisitos del contrato, sea un contrato mercantil o sea un contrato civil, estamos hablando de nulidad de fondo. Bien. Ahora, mucha atención. En el artículo 31 del Código Notariado dice que son requisitos esenciales del instrumento público el lugar y la fecha del otorgamiento. Ya sabemos que ese es requisito esencial. El nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. No podemos omitir un apellido. No podemos obviar un nombre. Si la persona tiene 3 nombres, tiene que ponerle sus 3 nombres y sus 2 apellidos. Tal y como exactamente se encuentra su documento personal de identificación, es la forma de legitimar, es la forma de calificar y de identificar al otorgante, al compareciente, al requirente en el instrumento público. Entonces la ley dice nombre y apellidos o apellidos de los otorgantes. Luego dice numeral 3, razón de haber tenido a la vista el documento que acredita la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. ¿Qué significa eso? Que el notario tiene que tener a la vista el documento con el cual se acredita la representación legal del gerente, del subgerente, del presidente del consejo de administración, del administrador único, del representante legal en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad, de un albacea, de un tutor. Tiene que tener a la vista el documento, calificarlo, determinar que ese documento es suficiente, porque él tendrá que decirlo de acuerdo a lo que dice la ley. Él tendrá que expresar y hacer constar que la representación que se ejerce luego de haber revisado la documentación correspondiente es suficiente a juicio de él y de conformidad con la ley para el otorgamiento del contrato. Vean ustedes la responsabilidad tan grande que tiene el notario en ese tipo de calificación, en ese tipo de legitimación, porque va a calificar y legitimar que quien representa a otra persona de conformidad con la ley y a juicio del notario, su documento es suficiente. Es otro requisito esencial. Luego, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Pues aquí el intérprete debe de comparecer cuando alguien, un ciudadano chino, un canadiense que no habla más que inglés y francés, no habla el español y va a comparecer. Es importante y necesario que comparezca el intérprete. Si hacemos comparecer a un italiano, si hacemos comparecer a un portugués, a un brasileño, pero le manifiesta que él habla y entiende perfectamente el idioma español, para relevarnos de este requisito esencial y de esa omisión que se sanciona con la nulidad del instrumento público de forma, pues entonces hagamos la salvedad. El señor fulano de tal, de nacionalidad portuguesa, quien manifiesta que entiende y habla perfectamente el idioma español. Y con eso salvamos responsabilidad y no omitimos un requisito esencial. Para Andrés Pernía, no. La nulidad absoluta está aquí, es la de fondo, ¿sí? Esta es la nulidad absoluta. Me adelanto, pero le quiero referir un artículo. Esa es la nulidad absoluta. La nulidad absoluta no es omisión de requisito esencial. Requisito esencial que yo omita como notario, artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejecute dentro del término de 4 años. Entonces, compañeros, esa es la nulidad de forma. La nulidad que dice el compañero, que es la nulidad absoluta, estamos hablando aquí, es la de fondo. Que también lo sabemos, ¿verdad? El Código Civil lo establece. Hay nulidad relativa y hay nulidad absoluta del negocio jurídico, pero lo voy a explicar. El artículo, me voy a referir al artículo 907
77. Aquí estamos hablando de nulidad de fondo, ¿verdad? Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Ahí estamos hablando de una nulidad absoluta. Y vean ustedes la gran responsabilidad del notario. Hizo el testamento es mortis causa, hasta que muera el testador se va a seguir el testamentario y se determina que se omitió requisitos esenciales en el testamento, ahí hay nulidad absoluta. La misma ley dice, es nulo ese testamento. Ahí hay nulidad de fondo en nulidad absoluta. No hay para dónde. El tema de la nulidad de forma, vamos a hablar, tiene 3 principios, pero ya vamos a llegar a ellos. Nos estamos adelantando un poquito, pero hasta ahora lo que me interesa, compañeros, es que hagamos el ejercicio de la pregunta que ustedes me imagino que se estarán haciendo. Numeral 5 del artículo 31, la relación del acto o contrato con sus modalidades, requisito esencial. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso, requisito esencial. Si hay 5 comparecientes, tienen que haber 5 firmas más la del notario precedida de las palabras ante mí. ¿Qué significado tiene el numeral 6 del artículo 31? Dice, las firmas de los que intervienen. Recuérdense que hay otorgantes, hay comparecientes, pero el notario también interviene porque el notario califica, legitima, redacta, modela el instrumento público y por consiguiente él interviene en el acto contrato. Interviene en la redacción, interviene en la calificación, en la legitimación. Entonces tiene que estar las firmas. Si son 3 vendedores, si son 2 compradores y un testigo, estamos hablando de 6 firmas, más la firma del notario, dice todos los que intervienen en el acto o contrato. Habría nulidad de forma, habría omisión de requisito esencial del instrumento público que se sanciona con la nulidad de forma si faltaba una sola de las firmas de los instrumentos públicos. Y lo peor del caso, que no solamente puede haber responsabilidad civil, también puede haber responsabilidad penal, porque dice, y firman juntamente con el notario todos los otorgantes. Si falta una firma, ¿cuál es el fedatario? Está dando fe de algo que no es cierto. Hay falsedad material, ¿sí? Bueno, ya llegamos entonces, compañeros, ya llegamos al tema que me parece importante y se los traslado. ¿Y ya saben ustedes cuáles son los requisitos generales? Sí, ¿verdad? Artículo 29 completo. ¿Ya saben ustedes cuáles son los requisitos esenciales? Sí, artículo 31 completo. Pero aquí viene el ejercicio que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo saben ustedes cuáles son los requisitos no esenciales del instrumento público? Si buscan en el Código Notariado no encuentran un solo artículo que diga son requisitos no esenciales del instrumento público tales y tales y tales. No lo encuentran, no existe ese artículo. Entonces la pregunta de ustedes será, bueno, ¿y cuáles son los requisitos no esenciales? Si los generales están contenidos en el artículo 29, si los esenciales están contenidos en el artículo 31, ¿dónde encontramos los no esenciales del instrumento público? Aquí viene el ejercicio. Lo había puesto en color amarillo, pero no resaltaba mucho, entonces lo puse en color naranja, esenciales, y en color negro puse no esenciales. La razón es sencilla. Les va a quedar así el subrayado, el resaltado en su código notariado. Por eso lo había puesto en amarillo, porque yo lo tengo en amarillo, pero el resaltado puede ser verde, celeste, morado, naranja, amarillo. Pero lo que les quiero pedir, favor, es que para poder determinar cuáles son los requisitos no esenciales, tenemos que hacer el ejercicio de resaltado o de subrayado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Comparando cuáles requisitos esenciales se repiten en el artículo 29 y cuáles no. Todos los requisitos esenciales que se repiten en el artículo 29, ¿sí?,
los vamos a subrayar con cualquier tipo de color. Y los que les queden sin subrayar, los que les quede gráficamente en color negro, esos vamos a denominarles requisitos no esenciales del instrumento público, y si los omitimos tenemos una multa de 5 a 50 quetzales. Esa es la forma y el ejercicio que les estoy pidiendo que hagamos en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comparemos, veamos. Y me voy con el primer requisito esencial. Dice lugar y fecha del otorgamiento. Lugar y fecha del otorgamiento. Me voy al artículo 29 y entonces veo el numeral 1 que dice: el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Solamente vamos a subrayar lugar, día, mes y año del otorgamiento, porque el artículo 31 solo pide como requisito esencial el lugar y la fecha del otorgamiento. La respuesta se la dan ustedes en este momento. En la serie falso y verdadero, pregunto, ¿el número del instrumento público, ¿sí?, es un requisito no esencial de los contenidos en el código de notariado? ¿Falso o verdadero? La respuesta la saben inmediatamente, porque no subrayaron el número. Les quedó en negro el número porque no es requisito esencial contenido en el artículo 31, entonces es el número. El número no lo subrayamos, ese es un requisito no esencial del instrumento público. Y entonces la respuesta es verdadera. Si la pregunta le hiciera al revés, ¿el número del instrumento público es un requisito esencial del instrumento público? ¿Falso o verdadero? La respuesta va a ser falso, porque no es requisito esencial, no lo subrayaron, no lo resaltaron. Vámonos al numeral 2 y dice: los nombres, apellidos. Vamos a buscar, y en el artículo 31, numeral 2, dice: el nombre y apellido o apellido de los otorgantes. Subrayamos en el artículo 29 los nombres y apellidos. ¿Qué nos quedó sin subrayar? La edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, oficio, comercio, domicilio. Quiere decir que si yo omití poner guatemalteco comerciante y de este domicilio, omití un requisito no esencial. ¿Por qué? Porque no lo subrayé, porque no lo tengo resaltado. Y así van a ir ustedes subrayando. Vamos a subrayar el numeral 5 del artículo 29. ¿Por qué? Porque el numeral 3 del artículo 31 dice: razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Entonces dice razón de haber tenido a la vista los documentos. Todo el numeral 5 lo subrayan y entonces ese es un requisito esencial porque está repetido en el artículo 31. Nos vamos al numeral 6 y lo cotejamos con el numeral 4 del artículo 31. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Lo tienen subrayado ustedes en el numeral 6 del artículo 29, por consiguiente es requisito esencial del instrumento público. Numeral 5. Relación del acto o contrato con sus modalidades. Nos vamos al numeral 7 del artículo 29. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato es requisito esencial porque ya lo subrayaron. Y por último, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Ahí está resumido. Pero ese es todo el numeral 12 del artículo 29. Subrayan todo el numeral 12 y entonces dicen ustedes, por exclusión, todos los no esenciales son aquellos que no subrayé, son aquellos que no resalté, son aquellos que gráficamente están en negro en todo el artículo 29 y ya saben ustedes cuándo es un requisito esencial y cuándo es un requisito no esencial. Si les dijera a ustedes, escriba un requisito no esencial del instrumento público, lo más rápido para ustedes sería el número, ¿verdad? Pero podrían poner
La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley, el numeral 9. Pueden poner el numeral 10, el numeral 11 también, porque no lo subrayaron. Entonces, creo que estuvo bien el ejercicio. No encuentro preguntas. Entiendo que ustedes han comprendido correctamente esto. Ya subrayaron ustedes en el artículo 29 sus requisitos esenciales. Los que no están subrayados son no esenciales. Y si yo en el examen en selección múltiple les pongo, son 2 requisitos no esenciales, los leen, los determinan y subrayan cuáles son los no esenciales. Porque si en la respuesta correcta ustedes tienen que buscar cualquiera de los no esenciales, cualquiera de los que no subrayé. Porque si les pongo dentro de la respuesta las firmas de los que intervienen en el acto contrato, esa no va a ser correcta. Porque es un requisito esencial del instrumento público, ¿sí? Dicho esto, entonces, compañeros, me quedo con la impresión, me quedo con la certeza de que ya saben ustedes cuáles son los requisitos generales, cuáles son los requisitos esenciales y cuáles son los requisitos no esenciales del instrumento público, ¿sí? Ya con ello me quedo tranquilo, porque si no tengo comentarios, si no tengo preguntas, es porque creo que ya subrayaron, ya resaltaron y ya determinaron ustedes. Es un requisito esencial. Se me ocurre preguntar. Nombres y apellidos es esencial, ¿verdad? Porque el artículo 31 lo dice y en el 29 se repite, entonces, y ya lo subrayaron, entonces ya saben ustedes, ese es un requisito esencial del instrumento público. Como ya podemos determinar cuándo son requisitos esenciales, cuándo son requisitos no esenciales y cuándo son requisitos generales, ya puedo entonces ir a hablar sobre el tema de la eficacia jurídica del instrumento público. Y para ello voy a empezar con el tema del valor probatorio, porque es lo que les acabo de hablar y es lo que yo les acabo de decir a ustedes en el tema de los fines del instrumento público. ¿Cuáles son los fines del instrumento público? El primero de ellos es perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. ¿Se están perpetuando? Por supuesto que se están perpetuando. Miren, esta es una escritura pública, este es un protocolo del año 2014. Están protegidas, están conservadas, están guardadas. Aquí cualquiera que quiera una escritura la viene a buscar aquí del año 2014 y aquí está el instrumento público, están los instrumentos públicos guardados, conservados. Por eso decimos, perpetuamos los hechos y las manifestaciones de voluntad. Un hecho, una manifestación de voluntad. Un hecho, la celebración de un matrimonio civil, dice el artículo 101 que el notario la tiene que protocolizar. Y eso significa que el notario, el acta notarial de matrimonio la va a guardar aquí, la va a conservar con sus formalidades legales. Y entonces la guarda, la conserva, la protege y va a darle perpetuidad. Y por eso dice así: perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad, la primera finalidad que estamos hablando como valor probatorio del instrumento público. Pero el valor probatorio también genera el principio, y por favor quiero que lo apunten, regularmente pregunto esto, el valor probatorio genera un principio y es el principio de la indubitabilidad, que no cabe duda sobre la certeza y seguridad jurídica del instrumento público. Ese valor probatorio significa, compañeros, que el artículo 186, ¿sí?, lo va a iluminar, porque el artículo 186 del procesal civil y mercantil lo dice claramente, y lo dice así: que todos los documentos autorizados por notario, por funcionario en el ejercicio de su cargo, hacen plena prueba. Ese es su valor probatorio. Sin perjuicio, dice, de las partes de redarguirlo, o sea, impugnarlo por estos temas. Pero en principio tiene un valor probatorio. En principio tiene ese principio de indubitabilidad. No podemos dudar de su certeza y de su seguridad jurídica. Del 5 y el 6 del artículo 29 se deben de subrayar completos. Es correcto, compañeros. El artículo
el numeral 5 y el numeral 6 se deben de subrayar completos. El artículo 5 y numeral 6 y numeral 7 también, 5, 6 y 7, que son los que están en el 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 se repiten en el 5, 6 y 7 numerales del artículo 29, por eso los tienen que subrayar. Los incisos 1 y 2 del artículo 29 como el número de orden es un requisito no esencial, así es, Edna. Le respondo a Edna, el 1 de los incisos 1 y 2 del artículo 29 como el número de orden es un requisito no esencial. Ahora, lugar, fecha, eso es obligatorio, ¿verdad? Porque la ley lo dice en el artículo 29, dice lugar, día, mes y año del otorgamiento es requisito esencial. Usted, Edna, lo dice, el número de orden es un requisito no esencial. Y del numeral 2 del artículo 29, lo único que es esencial es el nombre y los apellidos. Lo demás, edad, estado civil y los demás datos individualizantes de la persona son requisitos no esenciales del instrumento público. Bien, entonces, les decía a ustedes, el valor probatorio, estamos hablando de ese principio de indubitabilidad. No dudamos, no podemos dudar. Pero algo muy importante, fin del instrumento público. Estamos hablando del instrumento público porque estoy hablando de esa eficacia jurídica. Y la eficacia jurídica provoca el valor probatorio. Y del valor probatorio se genera ese principio de indubitabilidad. Y dentro de los fines del instrumento público está precisamente hacer prueba dentro del juicio y fuera de él. Y yo les decía entonces, buscamos o cómo queremos entender eso dentro y fuera del juicio. Pues sencillo, con ejemplos. No necesitamos probar con un instrumento público hasta que estemos dentro de un juicio, sino que su valor probatorio es dentro o fuera del juicio. ¿Para qué vamos a accionar en el órgano tribunal, en los órganos jurisdiccionales, en los tribunales? ¿Para qué vamos a accionar si podemos resolver un tema en vía administrativa? Yo decía y daba un ejemplo. Si en la DIACO, en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, nos cita a un consumidor aduciendo que no se le entrega la casa en tiempo y que el proveedor la está defraudando, pues compañeros, con una copia o un testimonio de la escritura pública, con ese valor probatorio que tiene el instrumento público, hay una cláusula donde dice que por causa de fuerza mayor o caso fortuito, el inmueble podrá tener retraso en la entrega del mismo hasta por 60 días. Por consiguiente, debe de entenderse por prorrogado el plazo del contrato. Ese es el valor probatorio. Con eso se le va a demostrar al conciliador en la DIACO de que el consumidor está exigiendo algo que no está contemplado o que tiene una excepción a ese plazo determinado si se demuestra el caso fortuito o fuerza mayor. Eso es lo que nosotros decimos es el valor probatorio porque estamos fuera de un juicio. Y decía yo también, ponía el ejemplo en la Inspección General de Trabajo a través de un acta notarial donde en el acta notarial se hace constar que le fueron pagados, declara bajo juramento que le fueron pagadas todas sus prestaciones de conformidad con las leyes laborales de la República de Guatemala, aguinaldo, indemnización, diferido, bono 14, vacaciones proporcionales y la bonificación que establece la ley. Y entonces se nos cita. ¿Y para qué vamos a llegar a un juicio si administrativamente en la Inspección General de Trabajo podemos demostrar que tenemos un acta notarial, que ese es su valor probatorio del instrumento público? Y con ello estamos prácticamente dando por finalizado o por terminado, ¿sí?, el posible inicio de un litigio laboral. Por eso tenemos que hablar nosotros de este valor probatorio que tiene todo instrumento público. Bien, ese es con respecto al valor probatorio. Y luego vamos a hablar del valor formal. Para ello, pues
regresen unas clases o a las primeras clases de derecho notarial, cuando yo les decía a ustedes y cuando yo les explicaba a ustedes qué es el derecho notarial. Dentro del derecho notarial hablábamos de la teoría formal del instrumento público. Estas formalidades que debe de cumplir el notario, las generales, las esenciales, las no esenciales. En sí, el cumplimiento de todos los requisitos generales, ¿sí?, lleva consigo el cumplimiento de las esenciales y las no esenciales. Pero si omitimos esenciales, nulidad para el instrumento público. Y si omitimos no esenciales, multa o sanción pecuniaria para el notario. Entonces, nuestro valor formal es precisamente el cumplimiento de todas las formalidades que establece la ley. Ese cumplimiento, el valor formal, es cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Que no se nos olvide la edad, el estado civil, que no se nos olvide el domicilio, que no se nos olvide el intérprete si la persona no habla el español. Eso es en sí el valor formal del instrumento público. El cumplimiento de las formalidades, el fiel cumplimiento de la teoría formal del instrumento público. Todas las formalidades que lleva una escritura pública, cumplámoslas. Todas las formalidades que dice el artículo 55, literal A, para una legalización de firma, cumplámoslas. Y entonces estamos afirmando nosotros como notarios que le estamos dando un valor formal al instrumento público, porque las formalidades del instrumento público las estamos cumpliendo. Por eso hablamos de un valor formal del instrumento público. Los documentos privados sin firma legalizada, sí, Andrés, tienen valor probatorio. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando del instrumento público y el instrumento público tiene un valor probatorio. Lógicamente, ya vamos a hablar también de esto, de la forma, ¿verdad? Cuando hable ahorita de la nulidad de forma. Pero el valor probatorio que va a tener un documento privado es sencillamente de fecha cierta y determinada. Si no tiene firmas legalizadas, yo les decía en la clase anterior, ¿qué es lo que va a suceder con ese documento si necesitáramos utilizarlo como un título ejecutivo o como un documento para el inicio de un juicio? Pues lógicamente, si no está legalizado, lo que tenemos nosotros ahí es una presunción documental. Y recuérdense que dentro de las presunciones están las presunciones legales humanas y aquellas que se deriven, ¿verdad?, del criterio del juzgador. Pero lógicamente en el tema del documento privado sin firmas legalizadas existe una relación contractual, existe una expresión, existe una manifestación del consentimiento, una declaración de voluntad, pero no reúne los requisitos para poder determinar que su valor probatorio es igual al de un instrumento público. Porque el instrumento público es redactado por un notario, porque el instrumento público es el notario responsable de su redacción y del cumplimiento del valor formal. En el documento privado no, ¿verdad? En el documento privado lo pudo haber hecho usted, lo puede hacer Julie, lo puede hacer Edna, lo puede hacer cualquiera de ustedes, pero si no está legalizado, lo hizo un particular, lo hizo una persona privada, y entonces la relevancia jurídica la va a cobrar hasta que tengamos que ir a un juez, tengamos que ir a un tribunal y decirle que necesitamos una prueba anticipada para reconocimiento del documento en su contenido y su firma. El juez cita a la persona, le pone a la vista el documento y él dice que reconoce la firma y reconoce el contenido del documento. Hay una declaración, ¿sí? Y entonces lógicamente se declara la confesión de la persona y ese documento va a tener eficacia jurídica, no como instrumento público. Lo va a tener como documento privado cuyo contenido y firma ha sido reconocido ante un juez competente. Y si no comparece, yo les dije la semana pasada, y si no comparece la persona y existe una prueba por escrito, entonces se denomina procesalmente hablando la confesión ficta y por su incomparecencia, ¿sí?, el juez declara reconocido en su contenido y firma ese documento. Bien,
Eso es para Andrés, la firma legalizada, ¿tienen valor probatorio? Sí. Todo documento tiene un valor probatorio. Yo les decía a ustedes, las cintas cinematográficas, ¿verdad? Los monumentos, todo lo que sea un documento tiene que tener algún valor probatorio. ¿Cuál va a ser su eficacia? ¿Cuál va a tener mayor eficacia jurídica? El instrumento público. El documento privado sin firma legalizada no deja de tener valor probatorio, pero no tiene la misma eficacia jurídica que el instrumento público. El documento privado con firma legalizada no tiene el mismo valor probatorio del instrumento público, la eficacia jurídica del instrumento público, pero lógicamente tiene su valor probatorio como documento privado cuyas firmas han sido legalizadas, artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, terminado con este tema, me voy a ir a la nulidad, que espero terminar. Creo que ya solamente voy a poder hablar de la nulidad. Y me voy a quedar igual que la otra sección para hablar de la falsedad material e ideológica para nuestra próxima clase del día viernes. He sabido por ustedes que el día lunes no tenemos clase por el tema del asueto para funcionarios públicos y el tema del asueto nuestro en la universidad, porque se corre el día de asueto, el día 1 lo corremos para el día 2. Bien, ¿cómo vamos a impugnar el instrumento público? El instrumento público podemos impugnarlo por nulidad y podemos impugnarlo por falsedad. Pero hay nulidad de forma y hay nulidad de fondo. Ya el compañero hablaba de una nulidad absoluta, él preguntaba al respecto y ahí estamos hablando de la nulidad de fondo. Pero aquí vamos a hablar y vamos a iniciar con el tema de la nulidad de forma. ¿Y cuándo va a haber nulidad de forma? Cuando omitimos cualquiera de estos requisitos. Cuando el notario no fue consecuente con sus conocimientos, con su faccionamiento del instrumento, con su redacción, con modelar la voluntad de las partes y omitió requisitos generales, que fueron algunos aspectos, pero puntualmente omitió requisito esencial que le puede dar como resultado precisamente la nulidad de forma. ¿Qué sucede si el notario no hizo comparecer a un intérprete dentro del instrumento público? Se impugna de nulidad de forma. Porque aquí lo que estamos hablando es las formalidades contenidas en el instrumento público no se cumplieron. ¿Y quién no las cumplió? El notario. El notario omitió un requisito esencial. No calificó que el documento que tuvo a la vista con el cual se acreditó el mandato de una persona, del mandatario, que es suficiente de conformidad a la ley y a su juicio. Entonces hay una omisión de un requisito esencial, tenemos la nulidad de forma. Aquí omitió el notario un requisito no esencial, multa de 5 a 50 quetzales. Pero lo peligroso, lo que tiene que tener cuidado el notario es que no se le impugne por la omisión de requisito esencial, porque entonces hay nulidad de forma. ¿Qué fue lo que omitió el notario? Bueno, es que el notario, fíjense que él se llamaba Carlos Alberto Rafael Jiménez Barnoya. Y solamente le puso Carlos Jiménez Barnoya. Omitió dos nombres. Vamos al artículo 31. ¿Qué dice? Nombres y apellidos de los otorgantes. Hay omisión de requisito esencial. Así. Entonces hay omisión de una formalidad. Y como existe omisión de formalidad y es esencial, hablamos de la nulidad de forma. La nulidad de forma tiene que ver con esa teoría formal del instrumento público. Si omitimos requisitos formales en el instrumento público, como escritura pública, como acta notarial, como legalización de firmas, ahí estamos ante la nulidad de forma, como medio de impugnación del instrumento. Pero vean la importancia de lo que les voy a hablar ahorita. La nulidad de forma genera 3 principios, a saber, y por favor escríbanlos. Si posiblemente no se los voy a pedir que lo expliquen, pero sí que sepan cuáles son los principios. Porque en una pregunta, ya sea de falso o verdadero, selección múltiple, puedo decir, en la opción correcta encontrará usted los 3 principios que se generan de la nulidad de forma.
Porque la nulidad de forma precisamente tiene estos tres principios. ¿Y cuáles son esos tres principios? Estamos hablando de forma, estamos hablando de omisión de requisitos y formalidades del instrumento público. Entonces, ¿qué significa el principio de la excepcionalidad, el principio de la finalidad y el principio de la subsanabilidad? El principio de la excepcionalidad, compañeros, aquí el notario o las partes no pueden crear figuras que produzcan la nulidad de forma. No pueden impugnar de nulidad de forma un instrumento público si la ley taxativa y expresamente no establece ese requisito. No podemos inventarnos una parte, decir, mire, hay nulidad de forma porque el notario omitió poner el número de identificación tributaria del compareciente. Eso no es un requisito que esté contenido ni como requisito esencial, ni como requisito no esencial. Entonces no podemos ir a impugnar omisiones de formalidades del instrumento público si no existen esas omisiones de formalidades. Si no existe la formalidad, no podemos impugnarlo. Y precisamente ese principio de excepcionalidad lo establece. Si no está taxativa y expresamente determinada la formalidad del instrumento público como formalidad del mismo, no puede haber nulidad de forma. Principio de la finalidad. Tiene que ver con esta pregunta que me hacía Andrés Pernía. Si en el principio de la finalidad de forma es ¿qué persigue la nulidad de forma? O este principio de la finalidad. ¿Qué es lo que persigue la forma en el instrumento público? El cumplimiento de las formalidades y los requisitos que deben de cumplirse. Pero si el contrato es lícito, si el negocio jurídico no adolece de ningún requisito que dé como resultado su nulidad, por el principio de la finalidad que persigue la certeza, la seguridad jurídica del otorgamiento del contrato, si todo ese continente, sus formalidades, adolece de la omisión de alguna formalidad, el principio de finalidad establece que el mismo debe de tomarse en consideración, como decía Andrés Pernía, en consideración como documento privado de fecha cierta y determinada. Ya no puede ser un instrumento público, ya no puede ser una escritura pública porque se omitieron requisitos formales del instrumento, pero va a quedar por este principio de finalidad. ¿Qué finalidad persigue? Seguridad, certeza jurídica. Bueno, ya no es instrumento público. Adolece para ser instrumento público de requisitos formales. Entonces hay un documento, hay una firma, hay una declaración de voluntad. No es instrumento público, como sí, pero sí es documento privado de fecha cierta y determinada. Ese es el principio de finalidad. Y el principio de subsanabilidad, pues este principio de subsanabilidad está contenido en el artículo 77, ¿sí? Numeral 1, literal E. Recuerden ustedes cuál es. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan como objeto único enmendar errores de forma que no sean los contenidos en el artículo 96 del Código Notariado. ¿Qué significado tiene eso? Que la ley dice que la nulidad de forma puede subsanarse, ¿sí? Y puede ser subsanada ya sea con la intervención únicamente del notario cuando sean errores de forma no esenciales, y entonces puede subsanarse si las partes comparecen y subsanan el error cometido de la omisión de un requisito esencial. Ejemplo, puso el notario, como les decía yo, Carlos Alberto Rafael Jiménez Valdés, y omitió dos nombres. Pero si comparecen todos los otorgantes y dicen que se cometió error en el contenido de la escritura porque se omitieron los dos nombres del vendedor, siendo el nombre correcto Carlos Alberto Rafael Jiménez Valle, ¿sí? Y no como incorrectamente se consignó, pues
le estamos dando vida al principio de subsanabilidad, estamos subsanando el error y este principio de la forma así nos lo permite. La nulidad de forma permite que se pueda subsanar el error. Comparecen las partes y decimos, bueno, hay omisión del requisito esencial, pero subsanémoslo. Vamos a subsanarlo. Ahora, si no se va a subsanar, cualquiera de las partes lo puede impugnar de nulidad de forma. ¿Sí? Ahora, viene, y aquí me quedo ya para terminar, la nulidad de fondo. ¿Cuándo hay nulidad de fondo en el instrumento público? Ya no vamos a ver las formalidades del instrumento. Omitamos generales, esenciales, no esenciales. Ya no nos interesa en la nulidad de fondo, ¿no? En la de fondo ya no nos interesa si el notario cumplió con formalidades esenciales, no esenciales, generales. Eso no nos interesa. ¿Qué es lo que interesa determinar en la nulidad de fondo? Lo que dice el artículo 1301 del Código Civil. ¿Y qué dice el artículo 1301 del Código Civil? La nulidad, ¿verdad? Dice, hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Eso, compañeros. Y luego dice, hay nulidad absoluta también. No producen efectos si son revalidados por confirmación. Hay nulidad absoluta en los contratos. Estamos hablando de nulidad de fondo. ¿Sí? Si se revalida, pues por supuesto, dice la ley que ya no va a haber nulidad absoluta. Pero la nulidad de fondo a lo que se refiere es al negocio jurídico, no al continente como formalidad en la escritura. Se refiere al contenido del negocio jurídico en sí. No hay capacidad de las partes, nulidad de fondo. Ataquémosla por nulidad de fondo. El objeto no es lícito, ataquémoslo por nulidad de fondo. Hay leyes prohibitivas expresas para haber otorgado ese negocio jurídico y se otorgó, impugnémosla por nulidad de fondo. La forma no nos interesa. La forma puede ser que todo se cumplió con requisitos generales, esenciales, no esenciales, pero hay omisión de los requisitos necesarios para la validez de un negocio jurídico, la atacamos de nulidad de fondo. Y recuerden algo muy importante también, el artículo 1251 dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y que el objeto sea lícito. Ese es entonces el tema de la nulidad, tanto de forma como la nulidad de fondo. ¿Cuándo vamos o cuándo debemos atacarla como nulidad de fondo y cuándo debemos atacarlo por nulidad de forma? Yo creo que quedó claro para ustedes. La nulidad de forma, omisión de cualquiera de estos requisitos. La nulidad de fondo, omisión de los requisitos contenidos en el artículo 1251 y en sentido contrario dice, hay nulidad del negocio jurídico, artículo 1301 del Código Civil. Con esto, compañeros, muchas gracias a Hugo y a Nicole. Están dando la respuesta de la nulidad de fondo, es el 1301. Ustedes están dando la respuesta, muchísimas gracias. Nos miramos el otro día viernes, compañeros, para continuar con la clase, solamente para terminar el tema de falsedad material e ideológica. E inicio ya con el tema que van a ver ustedes, ya es un tema que creo que siempre pues, nos ha gustado comentarlo en clase, como es el tema del registro notarial o protocolo. Muchas bendiciones para todos ustedes, que tengan un feliz descanso largo para todos los trabajadores del Estado, ¿verdad? Es un fin de semana largo, es un fin de semana que pueden obtener bastante descanso ustedes, así que les deseo muy feliz descanso, compañeros, feliz fin de semana y para todos ustedes muchas bendiciones, que tengan muy buenas noches y continuamos de hoy en 8. Muchísimas gracias.